Padre, en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, sabiendo que tú eres el que opera en nuestra mente y en nuestro corazón. Solamente queremos recibir tu palabra, queremos abrirnos a tu conocimiento, a ese conocimiento que nos va a llevar no solo a la introspección, también a la concientización, pero también nos va a llevar a la reflexión y a la acción. Queremos, Dios, que tu palabra sea la que comande nuestras vidas. Queremos sea que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, que nos recuerde tu palabra en todo momento y que podamos ser instrumentos no solo para los que tenemos en casa, sino los que vienen atrás de nosotros. Que podamos ser mujeres de legado, de un legado, Dios, que trascienda generaciones como es tu plan y tu propósito. Te entregamos nuestras vidas, nuestros pensamientos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, pues vamos a continuar con el tema de la mañana. Hablábamos de la mujer sabia y todo lo que conlleva esto, ¿verdad? Pero quiero hablarte de lo que significa en el diccionario. ¿Qué significa ser sabia? Tanto vamos a ver el diccionario en lo secular como vamos a ver lo que dice el griego. Pero ¿qué es? Según el diccionario dice que es una persona que posee conocimientos amplios y profundos adquiridos mediante el estudio. Esto a las cristianas nos dejaría totalmente fuera, ¿verdad? Porque a lo mejor no tendríamos mucha escuela, mucha universidad, muchos temas de haber tratado en una institución educativa. Y aquí le da el primer término a las personas que tienen esos amplios y profundos conocimientos adquiridos bajo el estudio. Pero me encanta porque la segunda definición del mismo diccionario del RAE, de la Real Academia de la Lengua, dice que una mujer sabia es una persona que muestra buen juicio. Ahí ya sacó a las intelectuales, ahí ya sacó del grupo, ¿verdad? Ya sacó del grupo, dice, ya no soy de ese grupo, pero dice que muestra buen juicio, prudencia. Una mujer prudente es aquella que ve el mal y se esconde. Dice que modifica su conducta para no recibir daños innecesarios. Una mujer prudente es una mujer sabia que modifica su conducta ante el peligro, ante la adversidad. Pero ¿por qué modifica su conducta? Para no recibir daños innecesarios. Entonces, una mujer sabia es esta. Y también dice, una persona que muestra madurez en sus actos y en sus decisiones. Qué hermoso es tener, dice Pablo, cuando yo era niño, tenía el permiso, 1 Corintios 13:11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, ¿verdad? Pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui adulto, tuve que dejar. Entonces la madurez no viene con los años, la madurez es una decisión, ¿verdad? Una decisión. Siempre digo que no viene con los años, viene con los daños, ¿verdad? Cuando te das en toda la torre por haber tomado malas decisiones, bueno, la madurez es una decisión. Pablo dice, cuando ya fui hombre, dejé. Es un acto de mi voluntad dejar los comportamientos de niño. Qué bueno que, híjole, yo tengo tantos temas sobre los apegos. Me encantaría hablar después en otra ocasión cuando venga acerca de los apegos sanos y los apegos fuera de tiempo, porque eso hace de nosotras personas inmaduras en la edad adulta. Ok, pero la Biblia dice que una persona sabia es una persona que tiene a Dios. Eso es lo que la Biblia dice que es la sabiduría, una persona que tiene a Dios, ¿verdad? Porque Él mismo es la sabiduría, ¿ok? Él mismo es la sabiduría. Proverbios 8:12 en la palabra de Dios para todos dice, yo soy la sabiduría y vivo con la inteligencia. Pueden encontrarme con el conocimiento y la prudencia. Wow. Proverbios 8:12 en la palabra de Dios para todos. Yo soy la sabiduría. Entonces, quien tiene a Dios es una persona sabia, ¿amén? ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. Tenemos a Dios. Yo soy la sabiduría y vivo con la inteligencia y pueden encontrarme, dice, con el conocimiento y ¿qué más? Y la prudencia. Bueno, es que no tienen la versión, ¿verdad? Y cuyo fundamento es el temor reverente. Proverbios también nos habla de que el principio de la sabiduría, que dice Proverbios 1:7, es el temor de Jehová, ¿verdad? Es el temor de Dios. Entonces, si usted tiene temor de Dios en su corazón y usted tiene a Dios en su corazón, usted puede ser una mujer prudente. Voltéate con tu vecina y dile, ay, gracias a Dios, yo pensé que nunca lo lograríamos, ¿verdad? Yo pensé que, dile a ver, manita, yo pensé que nunca lo lograrías, dile, pero ya
Ya sé que con Dios todas las cosas, ¿cuántos dicen con Dios todas las cosas son posibles, verdad? Pues ya, ahí estamos todas en ese paquete. Ok. Nos estamos enfrentando, yo un día salí de la terapia muy, muy mal. Hay gente que me ha dicho, en 40 años, Blanca, ¿por qué no te has vuelto loca de tanto que oyes? Número uno, porque tengo a Dios, ¿verdad? Y Dios me enseñó a darle carpetazo a los asuntos, dejarlos en el consultorio, irme a mi casa y ser una mujer normal, ¿ok? Tengo 43 años en este asunto, llevo más de 40 años de ser consejera y terapeuta, pero ¿qué pasa? Ese día fue un día catastrófico para mí. Atendí casos de abuso sexual de niños, como usted no tiene idea, ese día, polularon. Y luego el más difícil fue una niña que llegó casi casi para cumplir 11 años. Había empezado a menstruar a los 9 y su padre abusó de ella y estaba embarazada, tenía 5 meses de embarazo. Todavía lo recuerdo y me pega, porque llegó la madre que decía que una vecina le dijo que su hija tenía lombrices, por eso tenía esa pancita, y le empezaron a dar purgantes, ¿no? Desparasitantes. Y resulta que en el tiempo que le sacaron sangre para ver qué tenía, la enfermera le dice: su hija tiene 4 meses de embarazo. Yo llegué a la casa y dije: ¿qué está pasando? No me había enfrentado con algo así. Y yo le pregunté a Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para sembrar mi granito de arena? Yo no puedo cambiar todo, no lo puedo cambiar todo, pero puedo cambiar a lo mejor una mentalidad, ¿verdad? Puedo cambiar y puedo darle inicio a un reseteo en una generación, en una familia. Y me llevó Dios, ese día me tocaba mi devocional en Proverbios 30, versículos del 11 al 14, en la versión 30. Y era como si estuviera yo leyendo el periódico de esa mañana, o si hubiera estado viendo las noticias esa mañana. Y me encontré con esto que ha determinado mucho de lo que yo hago como consejera. Dice: hay una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Cuando dice la escritura que el mandamiento es bendice a tu padre, en ese orden. Honra a tu padre primero y luego a tu madre. Porque vivimos en una nación que le da más honra a una mujer que a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios dice: honra a tu padre primero y luego a tu madre. Pero mamá debe enseñar a los hijos a honrar a papá y papá debe enseñar a los hijos a honrar a su mamá. ¿Estamos de acuerdo? Es una enseñanza mutua. Dice aquí: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Y yo le dije a Dios: ¿dónde se crían estos hijos? Porque no son una generación espontánea como la hierba que sale en la banqueta. Todos estos tuvieron que salir de una casa, ¿estamos de acuerdo? Todas estas personas salieron de una casa, no se dieron en una escuela, en ese tiempo no había escuelas. No se dieron en una escuela, no se dieron en ninguna institución educativa. No los educaron personas aparte de sus padres. Entonces esto se gestó dentro del hogar. Pero luego me llevó Dios a mi devocional en el segundo pasaje que me tocaba, de segunda de Timoteo 3, versículos del 1 al 6. Y entonces completó Dios de embonar esta pieza del rompecabezas, o la pieza del rompecabezas que me faltaba. Y dice aquí: carácter de los hombres en los postreros días, dice el título de este pasaje. Y los postreros días es desde que Jesús se fue hasta que Jesús regrese, ¿sí? Ese lapso le llamamos los postreros días. Entonces hablamos desde que Jesús ascendió al cielo hasta que Jesús regrese, estamos en ese tiempo. Dice: características de los hombres en los postreros días. Quiere decir que esto no es nuevo. Quiere decir que esto no está ocurriendo apenas. Quiere decir que ya lleva mucho tiempo practicándose una conducta y cosas en la casa que se da a luz a esta generación. Dice: carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, le dijo Pablo a Timoteo. Me imagino que se estaba enfrentando a algo como lo que yo vi. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando yo leí esto dije: seguramente por el armamento nuclear, seguramente por los virus, ¿verdad? Por las bacterias, seguramente por las cosas que se están haciendo hoy en los laboratorios, en los genocidios como la pandemia, que fue otro genocidio. Tiempos peligrosos, ¿cómo? Porque habrá hombres que dice, amadores de ¿qué?
pero no es un amor propio, no es una autoestima correcta. Dice, amadores de sí mismos, avaros, ¿qué más? Vanagloriosos, ¿qué más? Blasfemio, soberbios, blasfemos, ¿qué más? Oh, mi Dios, los tiempos se van a tornar peligrosos porque habrá hombres desobedientes a sus padres. Desobedientes a sus padres. Wow, qué importante, sigue la lista, ¿verdad? Ingratos, los hijos desobedientes a los padres son ingratos, son impíos, no tienen afecto natural, implacables, quiere decir que nadie los puede aplacar, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, ¿qué dice? Traidores, impetuosos, ¿qué más? Infatuados, amadores ¿de qué? De los deleites más que de Dios, que tendrán, ¿cuál es el problema aquí? Que tendrán apariencia de ¿qué? Tendrán, esto es lo que nos preocupa, porque pueden estar metidos en la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Fíjese, la palabra evitar ahí dice, procura no producir gente como ellos. No que los evitemos, no que los rechacemos, porque el amor de Dios es incondicional, sí y no, ¿verdad? Pero el amor de Dios es el amor de Dios. No podemos evitar o descalificar o discriminar, ¿no?, a este tipo de personas, porque de todas maneras necesitan a Dios, ¿estamos? Pero dice, procura no producir gente como esta. Wow, es un llamado, ¿no es cierto? Procura no producir personas como ellos. Y luego dice aquí, porque de estos, fíjate bien cuál es el peligro. ¿Cuál es el peligro? La mamá de Lemuel le tuvo que dar proféticamente una instrucción y Lemuel termina narrando la historia de la mujer con la que se casó a causa de la profecía de su madre con la que lo educó. Todo Proverbios 31 que habla de la mujer virtuosa es Lemuel contándonos a ti y a mí cómo le fue porque le hizo caso a una madre que le previno de actuar como estaba actuando. ¿Con quién se casó este hombre? Con una mujer ¿qué? Virtuosa. Y la describe. Y al último dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. ¿Y su marido qué dice? También la alaba. ¿Quién era el marido de esta señora? Lemuel. Alábela y denle la recompensa en las puertas de la ciudad a sus hechos. Aquí está el problema, que a veces estamos orando para que Dios nos dé nueras santas, puras, irreprochables, que nunca se fijarían en nuestros hijos porque son unos hijos. ¿Estamos de acuerdo? Porque toda esta descripción que acaba de hacer segunda de Timoteo, del 1 al 5, nos habla de la calidad personal. Pero mira el 6, dice, porque estas personas son de las que se meten ¿qué? En las casas y se llevan cautivas ¿a quién? A las mujercillas ¿qué? Cargadas de pecados, ¿qué dice? Arrastradas por diversas concupiscencias. Wow. Quiere decir que tanto estos chavos estaban en un riesgo inminente, así como las chicas que estaban metidas en sus casas, que cuando estos chavos se metieron a estas casas se encontraron las mujeres idóneas para seguir perpetuando estos hechos y estas generaciones. En pocas palabras, se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿verdad? Se junta el hambre con las ganas de comer. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de producir esta gente, ¿o no es cierto? Paramos esta producción. Paramos esta producción porque cuando Dios viene a una vida, le dice Pablo a Timoteo, por favor procura y diles a los de la congre que procuren no seguir reproduciéndose en personas como estas, porque estos chavos se van a meter en las casas y ahí van a encontrar a la ayuda idónea. Ahí van a encontrar a este tipo de mujercitas que son los dolores de cabeza de los padres. ¿Estamos? Entonces, ¿qué necesitamos, mujeres? Alguien me decía, Blanca, ay, como decía la pastora, alguien en la mente ya está maquinando, ¿verdad? ¿Y cómo le puedo hacer para llegar a ser una mujer sabia? ¿Qué tengo que hacer? Y aquí la palabra nos da otra vez. Híjole. Dice Proverbios 9:1. ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? Proverbios 9:1 nos da la respuesta. ¿Cómo dejar de producir este tipo de personas? Que dice, la sabiduría, yo diría ahí le complementaría, no por herejía, pero le complementaría diciendo, la mujer que posee sabiduría, ¿qué dice?
edificó, ¿qué? Su casa. Pero ¿cómo la edificó? ¿Qué hizo? Labró, ¿qué? Sus 7 columnas. 7, ¿por qué no 4? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 15? Son 7. ¿Por qué? Porque 7 es el número perfecto, ¿no es cierto? Es el número que muchos le han atribuido a la perfección de Dios. ¿Estamos? No vamos a caer en la numerología, ¿ok? Pero 7 en la Biblia significa perfección de parte de Dios, ¿ok? Son 7 columnas que no son otra cosa que lo que se identifica con Dios en una casa, lo que posee algo de Dios en una casa, lo que alguien trabaja, forja para que pueda Dios estar en una casa. Mire, yo he ido al Partenón, no me odien, ¿ok? Pero he estado en Grecia más de una vez, y sabes que porque me encanta visitar esos lugares. Pero he estado en Grecia y ¿sabes qué me puedo dar cuenta? Que en esos lugares ya se cayó todo, ya se cayó el techo, ya se cayeron las paredes, ya, bueno, no sé si ustedes lo han visto en las fotografías. ¿Cuántas han ido a Grecia? A ver, levanten la mano. Sí, no, el próximo viaje lo hacemos todas, ¿ok? Me las voy a llevar. ¿Dónde vas? Con Blanca, vámonos a Grecia, ok. Pero quien ha visto una foto se da cuenta, ¿cómo está el Partenón? ¿Qué es lo único que sobrevive en el Partenón? Las columnas. ¿Qué es lo que sobrevive en tantos vestigios antiguos, de construcciones antiguas? ¿Qué es lo que sobrevive? Las columnas. Ya en Grecia ya no hay techos, quiere decir que papá ya murió, ¿no? Ya no hay puertas, mamá ya murió. Pero continúan las columnas. ¿Por qué? Porque son cosas que se establecen para toda una posteridad. ¿Estamos de acuerdo? Que muchas veces papá ya no está, mamá ya no está, pero de todas maneras se sigue recordando, se sigue viendo, siguen sirviendo de modelos, ¿no? Siguen sirviendo de patrones para recortar a la siguiente generación. Siguen sirviendo de cuestiones arquitectónicas para que los que ahora construyen puedan tener un modelo correcto de lo que significa una buena construcción. 7 columnas, Blanca. ¿Por dónde empiezo? Cuando tú y yo somos sabias, vamos a tener que saber que vamos a intervenir en los momentos oportunos. Saber decir algo o no o sí en el momento indicado. Vamos a saber cómo comportarnos en los momentos difíciles, porque la sabiduría es un recurso renovable en Dios, porque tiene un gasto importante todos los días, ¿o no es cierto? ¿A cuántas se les acaba la sabiduría a las 11 de la noche? ¿Verdad? ¿Ya a las cuántas les? Sí, levanten su mano así de ya, haz lo que quieras, o sea, ya. Porque pues el hombre también no tiene tantas palabras, ¿no? Se le acaban como a las 10 de la noche. ¿Sí saben eso? ¿Sabes que el hombre por cada 10 años que tiene su vida solo te escucha 1 minuto? Mírenla, sí. Yo le doy gracias a Dios porque el mío ya me escucha 6 minutos, sin perder mi atención, ¿ok? Cada 10 años es 1 minuto de atención en los varones. Así que si tiene 40, solo 4 minutos te va a poner atención. Si te pasas de 4 minutos de platicar con él, lo pierdes en el limbo o no sé dónde. Ya no está ahí, te engaña, te está mirando fijamente, te está diciendo que sí. ¿Verdad que sí te está mirando fijamente? Fijamente. Tú estás hablando, lloras, todo, porque ¿cuántas cosas no hacemos cuando estamos hablando con los hombres? Lloras, te enojas y todo, y te miran muy fijamente. Pero si tú le preguntas al final de la conversación, ¿qué dije? ¿Qué te dicen? Ay, no sé, ¿verdad? No sé. Entonces, cada 10 años hay 1 minuto de atención. Ok, pero vas a saber qué hacer en el momento preciso. Santiago 1:5, por eso dice Dios. Fíjate bien. Santiago 1:5 dice, si alguna tiene falta de sabiduría, ¿a quién se la tiene que pedir? El cual la dará, ¿qué? Abundantemente, ¿y qué más? Y sin reproche, ¿qué? Le será dada, ¿ok? Necesitamos esta porción de un recurso renovable en Dios todos los días. Tú no tienes que ir a ninguna institución, no tienes que hacer un esfuerzo sobrenatural, simplemente se la tienes que pedir a Dios, el cual se la va a dar a todos de una manera abundante y sin reproche cada vez que se la pidamos, ¿ok? ¿De qué se tratan estas 7 columnas? Estás ya, no te voy a dar todo el apunte porque me tardaría hasta mañana, pero te voy a hablar de las 7 columnas. ¿Qué es lo que necesitamos edificar?
de manera ordenada y de manera, porque esta es una tarea de persuasión. Fíjate bien, ponle ahí el encabezado. Esto de labrar columnas es una tarea de persuasión, de influencia y de supervisión. Va a ser una tarea de persuasión, de influencia y ¿de qué? Ok. ¿Qué es una columna? Es un elemento arquitectónico que sostiene y apoya y protege una estructura horizontal. ¿Cuál es la primera columna que tenemos que establecer en la casa como personas sabias? Número 1, tenemos que establecer la columna de Dios mismo, ¿ok? Eso va a ser una tarea de persuasión. Por eso dice la Biblia, y lo dice en el Evangelio, dice que el reino de los cielos, ¿ya leyó usted esa parábola? El reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó, ¿qué dice? Una porción de levadura y la metió en 3 porciones de harina, ¿no es cierto? Esas 3 porciones significan el alma, el espíritu y el cuerpo. El reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó un poco de levadura y las metió en 3 porciones de harina. ¿Por qué no dijo 2 porciones? ¿Por qué no dijo 1 porción? 3 porciones de harina. Entonces, esa es una tarea de persuasión. Esto es una tarea de influencia. Esta es una tarea de supervisión. A lo mejor en el ensayo y en el error tenemos que estar haciendo esto hasta perfeccionar nuestra manera de poder meter el reino en la vida de nuestros hijos, ¿ok? Y esta columna es la columna de Dios. Dice aquí el eterno. Dios es el eterno. Si queremos que nuestros hogares vivan para la posteridad y podamos heredar este fundamento y esta columna a nuestras generaciones, Él es el eterno, el que vive y permanece por los siglos de los siglos, ¿o no es cierto? Dios es el inconmovible, el indestructible. Él es inamovible, Él es inconmovible, Él es el indestructible, Él es el gran yo soy, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su moral no cambia con el tiempo, no cambia con la moda, no cambia con la ideología. Él es el mismo y piensa igual ayer, hoy y por los siglos. Amén. Sus principios, sus valores, su opinión no se va por las modas, no se va por las olas, no se va por ninguna otra influencia. Si usted quiere que su casa permanezca, usted va a tener que labrar una columna ahí llamada Dios. Él debe ser el principal, la principal columna, la columna central, porque además de todo, Él es incorruptible. Daniel 6:26. Fíjate bien lo que va a decir ahí, Daniel 6:26. Dice, porque Él es Dios viviente, ¿sí? Y permanece, porque Él es Dios viviente y permanece, ¿qué dice? Por todos los siglos, y su reino, ¿qué? No será jamás, ¿qué? Destruido, y su dominio, ¿qué más? Perdurará hasta el fin. Wow. Vamos a leer esa parte, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio, ¿qué? Es para siempre. Esta tarea de persuasión para los hijos, nuestra primera columna a labrar. ¿A qué le suena la palabra labrar? A trabajar, ¿verdad? Es un trabajo arduo que lleva tiempo, ¿no? Y mucho esfuerzo, que lleva consistencia, que lleva persistencia, que huele a permanencia. Usted tiene que labrar esto en el corazón de sus hijos. Esa es una porción de la levadura que es el reino que vamos a meter. Yo me acuerdo cuando mis hijos se fueron al mundo un ratito, ¿verdad? Pero tenían tanto reino adentro que el diablo me los escupió. Me dijo, no me sirven. Porque yo les metía el reino hasta por debajo de la lengua, ¿verdad? Yo, reino, la palabra, el evangelio. Y me acuerdo que Samuel venía y me decía, ya deja de orar por mí, soy el pecador más incómodo de la faz de la tierra. Una vez me oyó orar por él, me dijo, así oras, con razón no puedo pecar a gusto. Dios mío. Hasta para eso era bruto, ¿verdad? Y ahora que lo oigo predicar, Dios mío, cuando lo oigo predicar le digo, no sabía que te llamaba, no sabía que te sabías tanta Biblia. Dijo, la tengo tatuada en las nalgas, en la espalda. Dice,
¿Te acuerdas las varitas que tenían versículos? No, hombre, se me quedaron ahí, ¿verdad? Dice, ya nomás se me olvida un versículo y veo a dónde lo traen. Es muy chistoso, me río mucho con él. Era el pecador más incómodo. Esa es una tarea de persuasión, de una persuasión inteligente, de una persuasión sabia. Porque te voy a decir una cosa, para que tú puedas hacer esto, tú tienes que vivir a Dios en tu casa. Tú no vas a hablar de Dios. Hay momentos en que ya no vas a tener un discurso que decirles porque sientes que ya les dijiste todo. Pero van a llegar momentos en que vas a tener que vivir a Dios en tu casa. ¿Estamos? Y esa es la persuasión. Que tus hijos sepan que Dios es la columna principal de esa casa. ¿Estamos de acuerdo? Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Ay, me encanta este versículo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Y luego dice aquí, Él es Dios que vivo y Rey eterno, y a su ira que tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Dios debe ser el cimiento espiritual y la columna principal para que pueda trascender sin caídas ni rupturas, sin corromperse. Fíjate bien, una generación. Hay que vivir a Dios en nuestras casas. Va a haber momentos de hablar y momentos de callar. Ya sé que las mujeres nunca nos callamos. A ver, dile a tu vecina, ¿tú te callas alguna vez? Miren, hay mujeres que hasta dormidas hablan, ¿no es cierto? Porque no terminaron de decir lo que tenían que decir. Dicen que las mujeres hablamos más o menos un promedio entre 50 y 60 mil palabras diarias. ¿Cómo no vamos a repetir? Si lávate los dientes. Ya te dije que te laves los dientes. ¿Por qué no te has lavado los dientes? ¿Ya te lavaste los dientes? Mira nada más que dientes, te dije que te los lavaras. Recibes, parece que tienes una bola de retrasados ahí, que nadie te hace caso. ¿O no es cierto? Levanta tu cuarto. ¿Ya levantaste tu cuarto? ¿Por qué no has levantado tu cuarto? Te dije que levantaras el cuarto. Por eso hablamos 50 mil palabras al día. Porque todo lo que tenemos que repetir. ¿Estamos de acuerdo? Y desgraciadamente crece, se larga de su casa y hace todo sin que nadie se lo diga. O perpetúa a su mamá en su mujer, ¿verdad? Pero las mujeres tenemos que hablar y vivir a Dios. La segunda columna, la fe. Si usted va a hablar de Dios, usted tiene que tener fe. Me encanta mi nieta, tiene 4 años. El otro día a su maestra le dolía la columna. Le dijo, álzame, le dijo mi nieta, le dijo a la maestra, álzame. Y la maestra dijo, no, Sofía, ahorita no te puedo levantar porque me duele mucho mi espalda. Voy a orar por ti. Y le dice la maestra, bueno, dice, ¿pero tienes fe? 4 años. Y le dice la maestra, sí, tengo fe. Ok, voy a orar, cierra tus ojos. Y ora por la maestra. Y ya termina la maestra y le dice, ahora álzame. Y le dice la maestra, pero es que ya te dije que me duele. Pues ¿qué no tienes fe? Ya oré por ti. ¿Ya oré por ti? ¿Tienes fe? Sí, álzame. Ya lo alzó. Ahora sí voy a orar por los enfermos. Primero les voy a preguntar, ¿tienes fe? La fe es el ingrediente principal, es el elemento indispensable en la construcción de una casa espiritual. Es un elemento poderoso donde lo pongas, ¿no es cierto? Mira, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe. Pero no te dice en quién, solo dice la fe. Es un elemento poderoso, no importa en quién la pongas, si la pongas en Dios, si la pones en Dios va a dar resultados maravillosos, sorprendentes, sobrenaturales. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí te está diciendo que la fe es un elemento poderoso y se lo puedes poner a tu esposo, se lo puedes dar a tu trabajo, se lo puedes dar a tus hijos, ¿no es cierto? Porque la fe es la certeza que de lo que se espera y la convicción, y esto funciona a quien tú se la des. A quien tú se la des va a funcionar. Así es la fe. Si se la das a Dios, nos conviene. ¿Cuántas dicen me conviene dársela a Dios? ¿Cómo la consigo? Dice Romanos 10:27. Así que la fe viene ¿por qué? ¿Y por oír qué? Perdón, 10:17.
10:17. Qué bueno que me sé la Biblia, porque si no, le hubiera dicho esto. Así que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y por el oír? Pero fíjate lo que dice Marcos 11:22. Tener fe en Dios. Ahí lo aclara el Señor. Sí, la fe es poderosa, pero hay que tenerla en Dios, porque si no, no funciona. ¿Estamos de acuerdo? No funciona con la expectativa que debemos. Salmo 125:1. ¿Por qué? Mira, aquí está porque es una columna que debe permanecer en medio de mi casa. Salmo 125:1. Los que confían, en el original ahí es la palabra fe, pero en hebreo. Los que tienen fe en Dios, ¿qué dice? Son como el monte de Sión, ¿qué? Que no se mueve. Ay, cómo nos hace falta esto, ¿no? No se mueve con ninguna ideología, con ninguna filosofía, ni con ninguna corriente. Los que confían y tienen fe en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve. Son columna, sino que permanece, ¿qué? Para siempre. Otra columna, inconmovible, que se hereda. Número 3 de columna. Ya se dieron cuenta que tengo prisa, ¿verdad? Porque ya tenemos que terminar, me dijo la pastora. Yo no sé, le dije, ¿cuánto tengo para predicar? Me dijo, mire, nosotros nos vamos a las 5. Ahí si quiere, apaga la luz, cierra la puerta, ¿verdad? Usted puede predicar lo que quiera. No es cierto, no me dijo eso la pastora. Pero lo tercero, la palabra de Dios. Porque mire, no podemos tener testimonio ni de Dios ni de la fe si no fuera por la palabra. ¿Estamos de acuerdo? No podemos. ¿Cómo le demostramos al hijo? ¿O cómo le demostramos a la hija? ¿O cómo le demostramos al mundo, a la iglesia, a los no creyentes? ¿Cómo se los demostramos? Si no le podemos dar textualmente lo que dice la palabra de Dios. ¿Así es? Marcos 13:31. Fíjate bien, en la traducción del lenguaje actual. Marcos 13:31. La palabra de Dios. La palabra de Dios a mí me impresiona. Me impresiona lo que provoca en la persona. Mi hijo me lo dice, mamá, yo estaba en el mundo y estaba haciendo cosas indebidas y no te puedes imaginar todos los versículos que me venían a la memoria. Yo dije, yes. Para eso te los di. Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán. Pero mis palabras, oh, qué bonito es esto. Pero mis palabras, ¿qué dice? Permanecerán. ¿No es esto una columna? Permanecerán para siempre. Papá ya no va a estar, mamá ya no va a estar. No sé quién más no vaya a estar, pero dice aquí que la palabra permanece para siempre. Marcos 13:31 en la Nueva Traducción Viviente, me encanta. Dice aquí, el cielo y la tierra, ¿qué? Desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Tú métele la Biblia a tu hijo, pero vívela, no solo la cites, vívela. ¿Estamos de acuerdo? Que vean en ti un modelo, que vean en ti algo que se les antoje memorizársela, que vean en ti alguien que tiene hambre y sed, no de comida ni de agua, sino de la palabra de Dios que sale de su boca, porque es inspirada por Dios y es útil. ¿Verdad que sí es útil? Tú no sabes la manera en cómo educa a un hijo la palabra de Dios. ¿Por qué? No solamente la palabra hablada. Marcos 7:24 y 26. Me encanta este versículo. Cualquiera. A ver, dile a tu vecina, tú eres cualquiera. No eres una cualquiera. A ver, dile, no eres una cualquiera, pero eres cualquiera. O sea, que esto también es tocante. Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ay no, Mateo 7:24. ¿Qué estoy diciendo? Ya estaba yo leyendo, dije, caray. Mateo. Bueno, dice, así pues que dice, cualquiera pues que me oye, ¿qué? Estas palabras, ¿y qué dice? Y las hace. Le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué pasó con esa casa? Descendió lluvia,
Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada. ¿Sobre qué? Ok, ¿qué es la roca ahí? Está con minúscula, no está con mayúscula. La roca es la palabra obedecida que se convierte en el cimiento de una vida. La roca es Jesús. Pero la roca con minúscula aquí, según este pasaje en el griego, es un cimiento estable. Un cimiento inconmovible que viene a través de obedecer lo que escucho. De modo que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron, que dice, los ríos, los vientos soplaron contra aquella casa y esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la palabra obedecida. Pero dice, hubo un necio. A ver, ¿dónde está? 27. Y descendió lluvia, ok. No, entonces sí está bien el 26, perdón. Me van a colgar los de... Pero cualquiera que me oye estas palabras sí que dice, y no las hace. ¿Qué pasó? Le comparé a un hombre que insensato. ¿Sabe qué quiere decir la palabra insensato en el diccionario? Sin sesos. Dile a tu vecina, ¿tienes o no? Luego, dile, no sé. A ver, dile, no sé. Dice, insensato, que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué más dice? Y vinieron y descendió lluvia. Y vinieron, los atacaron con los mismos elementos a las dos casas. ¿Estamos de acuerdo? No, la buena no se libró. Tampoco esta. Vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y cayó. ¿Y qué más? Fue grande su ruina. Oh, mi Dios. Todo por obedecer lo que escucho. Yo le digo a mi iglesia, a mis ovejas, a mi rebaño, no me hagas caso a mí. A veces, así la loca de mi pastora, todo lo que nos dice, no me hagas caso a mí. Seguramente lo que yo te diga no va a tener tanto peso, pero hazle caso a Dios, ¿no? Está como el magnate que puso en el periódico, necesito ayuda, un magnate, un hombre de negocios impresionante, voy a contratar a un asistente. Entonces llegaron miles y miles, fueron expulgando a los miles, le quedaron como 300, eran unas filas enormes, todos con sus currículums, todos con sus portafolios blindados, ¿no? Ya saben, el clásico chico de skinny jeans y cosas así, ¿no? Así muy cool, muy pro. Entonces se fueron pasando y el otro tipo los bateaba y los bateaba y los bateaba. Ya llevaba mucho tiempo entrevistando gente y al final había un hombre sencillo, sin corbata, sin traje, que estaba así parado como mi hermano ahí parado. Ahí estaba hasta el final y el hombre lo veía ahí, y ahí estaba parado. Y llegó el momento en que le tocó, ya no había nadie y el hombre se iba a parar para irse del lugar. Y le dice, ¿usted también viene por lo del puesto? Sí, señor. A ver, acérquese. Y le dice, ¿y usted qué sabe hacer? Dice, ay, señor, a mí me da mucha pena, pero yo sé hacer caso. Y le dice el magnate, contratado. Toda esta bola de ineptos, dice, me querían venir a decir a mí cómo manejar mi empresa. Y traían todos los currículums y eran pura bola de soberbios. Y lo único que escuché 300 veces fue el ego de todos estos. Dice, pero no sabía que había una persona como usted. ¿Usted qué sabe hacer? Dígamelo otra vez. Yo sé hacer caso, señor. Usted se queda contratado. Y yo creo que Dios está buscando gente, ¿no? Que cuando te ve al final de la fila, dice, ¿y tú qué sabes hacer, mija? Yo sé hacer caso, Señor. A mí dime lo que quieres que yo haga y te prometo que lo voy a hacer. Porque entonces vas a ser una mujer prudente que va a edificar su casa sobre la roca. Y van a venir ríos y va a llover sobre tu casa y va a dar con ímpetu, pero no va a caer porque tiene un cimiento sólido que es tu obediencia a lo que Dios te ha dicho. Amén. Y ahí lo vamos a ver. Sí, dale un aplauso fuerte, fuerte a Dios. Y ahora levanta tu mano y dile, Señor, yo solo sé hacer caso. A ver, dile, yo solo sé hacer.
Yo solo sé hacer caso. Contratada. La cuarta columna, el amor. El amor, el amor. El amor, dice que el amor nunca deja de ser. Otro pilar fundamental, 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser. Y dice 1 Juan 3, el amor es de Dios, el amor es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero el amor también incluye disciplina, ¿o no es cierto? Los hijos tienen que saber que la extensión del amor de Dios y la extensión de un amor de un padre y de una madre es la corrección, es la disciplina. Ellos tienen que aprender a ser retroalimentados. ¿Sabe las broncas que tengo en el liderazgo hoy en día? Que la gente no sabe recibir una retroalimentación. Qué fuerte, ¿no? Te puede hablar de los defectos de otro, te puede hablar de las equivocaciones de otro. Son personas que están cargadas de juicio, pero el día que tú le quieres retroalimentar se enojan, no te aceptan la retroalimentación, no creen que pueden cometer errores. ¿Sabes qué le faltó a esta persona? Disciplina y amonestación de parte de Dios. Tenemos una bola de soberbios a veces dentro de los liderazgos, ¿o no es cierto? ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó que una extensión del amor es la corrección, es la disciplina. ¿No lo dice Hebreos 11? Dice, no menosprecies la disciplina del Señor, dice en el verso 5. Porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. ¿Y qué más? Corrige. ¿Y qué más? Azota. Azota. Dile a tu vecina, ¿quieres ser azotada por Dios? A ver, dile, ya vi tu cara, dile, ya vi tu cara. Porque Dios al que ama, ¿qué dice? Corrige. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice, porque si se os deja sin disciplina, ¿qué dice? Entonces se les trata como bastardos y no como hijos. Entonces yo tengo que aprender que la disciplina es la extensión del amor de Dios, pero yo también tengo que amar a Dios y amar su disciplina. Amén. Marcos 12:30 está el mandamiento: amarás al Señor tu Dios, ¿qué dice? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, ¿qué dice? Como a ti mismo. Esta es la clave para no caer en las garras de la codependencia. Lo estoy enseñando mucho, estamos hablando también de codependencia. Cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, que no le das tu corazón a tus hijos. Yo dejé de decirle a mis hijos, te amo con todo mi corazón, porque quien tiene mi corazón me controla, quien tiene mi corazón me gobierna, quien tiene mi corazón tiene la llave de mi vida para gobernarme y manipularme a su antojo, porque lo que no le cuesta al hombre lo vuelve fiesta, ¿no es cierto? Con Dios está a salvo tu corazón. Dame tu corazón, dame tu alma, dame tus fuerzas, dame tu mente, y a tu prójimo solo ámalo como te amas tú. Quítale tu corazón a tu prójimo, quítale tu mente, quítale tu alma, quítale tus fuerzas, ámame a mí con todo eso, y a tu prójimo aprende a amarlo solo como te amas tú. Porque si amas a tu prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, deja de ser tu prójimo para convertirse en tu Dios. Se convierte en tu Dios y entonces gobierna y controla tu vida. Salí del cuarto y le dije a mi marido, ya no te amo con todo mi corazón. Me dijo, ¿ahora con qué parte me amas? ¿Con tus riñones, con tu intestino grueso? ¿Con quién me amas? Le dije, te amo como a mí misma. Y como él ve que me amo, le conviene ser amado por mí. ¿Estamos de acuerdo? Porque me ve que me amo, que me cuido, que como lo correcto, que hago ejercicio, que quiero vivir muchos años. No sé cuándo me lleve el Señor, pero que me lleve bien, ¿no? Porque de algo me voy a morir, ¿está de acuerdo? Usted nomás ore por mí para que sea leve, ¿ok? Pero como ve que me amo, es un hombre que le conviene que yo lo ame. Porque me amo yo, me gusto yo, me quiero yo. Me conviene que esa señora me ame. Porque dice la palabra que como te amas a ti,
vas a amar a las personas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, por favor, hoy haz una oración, dile: Señor, le quito mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas a quien se las haya yo dado. En el nombre de Jesús, te regreso mi mente. Vamos, dile: te regreso mi mente, mi alma, mis fuerzas y mi corazón a ti, y voy a amar a mi prójimo como me amo a mí misma. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dense un aplauso por obedientes, ¿ok? Quinta columna, la justicia. Es muy importante la justicia, porque si algo tenemos que aprender en casa es a ser justas, ¿o no es cierto? Es a ser justas, sobre todo con los hijos. Con los hijos, usted no sabe cuánta queja tengo yo de los hijos grandes que dicen que los niños chiquitos en una casa son los terroristas, los talibanes. Pero mamá nunca corrige al más pequeño, siempre corrige a los más grandes. Siempre les da cargas a los más grandes, ¿o no es cierto? Y a este, ¿por qué no? Porque es el chiquito. Más hijo el chiquito que los otros, ¿verdad? Pero tiene que haber un sentido de la justicia. Tiene que haber un sentido de la equidad. Tienen que estar nuestros juicios en equilibrio y en balance con los de Dios. ¿Estamos? Tiene que haber un sentido de justicia. Fíjate bien lo que le dijo la madre de Lemuel a Lemuel, ahí en Proverbios 31. ¿Sabe qué le dijo? Saca tu voz por el que no sabe hablar. Defiende al que no se puede defender. ¡Wow! ¡Qué señor! Usted léalo cuando llega a su casa, ¿ok? Esa madre de Lemuel, ¿cómo no le hizo un nicho a la madre, verdad? De todo lo que le dijo: habla por el pobre, habla por el menesteroso, mi hijo, no dejes que la gente obre en injusticia. Le enseñó, se lo repitió, lo influyó, persistió, supervisó, y llegó el momento en que este ya era rey. ¿Y qué cree que hizo? Lo primero que hizo fue defender a los pobres, fue defender a los que trataban injustamente, fue capaz de sacar su boca, su voz a favor de los necesitados. ¿Quieres hijos altruistas? ¿Quieres hijos compasivos? ¿Quieres hijos que sepan hacer misericordia? Vas a tener que ser una madre justa, no importa de quién se trate. Aquí la verdad es la verdad y la justicia es la justicia. ¿Estamos de acuerdo? No podemos inclinarnos hacia ningún lado de la balanza, porque mira, todas las mamás tenemos un hijo consentido, ¿o no es cierto? Mira las caras. A ver, dile a tu vecina: ¿cuál es el tuyo? Ya, dímela aquí. A ver, dime la neta del planeta. Siempre tienes a uno. Mírenla, sí lo tienen, ahí está. Siempre hay uno, ¿verdad? Siempre hay uno. Y miren, sí, la verdad sí, man. Salmo 111:3. Fíjate bien, Salmo 111:3. Mírenlas, sí, ahí están las que tienen al hijo consentido. Pero acuérdense lo que dice la palabra, ¿no? El hijo consentido, ¿a quién va a avergonzar? ¿A su papá? A su mamá. ¿Por qué lo habrá dicho Dios? ¿Serán las madres más consentidoras que los papás? Dígalo fuerte. Sí. Dios no se equivoca. ¿Las mamás serán más consentidoras que los papás? Sí. De este lado. Sí. Salmo 111:3. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia, ¿qué? Permanece. Esa es otra columna. Su justicia permanece para siempre. Ya no está papá, ya no está mamá, ya los hijos crecieron, pero son justos y obran en justicia. Fíjate bien lo que te voy a decir. Dice la palabra, el diccionario: justicia, principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. ¿Cómo me encantó esto en la RAE? Fíjate lo que dice la RAE: principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Oh, wow. Oh, wow. Eso es lo que es la justicia. Si queremos tribunales justos, empecemos por nuestra casa. ¿Estamos de acuerdo? Si queremos tribunales, si queremos justos magistrados,
magistrados rectos y justos. Tenemos que enfrentar esto desde casa, con justos juicios para todos, para los chicos y para los grandes. La palabra justicia también quiere decir reconocer lo que le corresponde a una persona por sus méritos y por sus valores. Reconocer a una persona por sus méritos y por sus valores. Y dice aquí, enseñemos a los hijos a ser justos, justos. Bienaventurado el hombre, Salmo 112, versos 1 y 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia. ¿Por qué hay bienes y riquezas en su casa? Porque su justicia, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Queremos hijos prósperos? ¿Queremos hijos que les vaya bien? ¿Que sean de larga vida sobre la tierra? Tiene que haber justicia en la casa, es una columna. Número 6, columna número 6, el perdón. Tiene que haber perdón. Tenemos que enseñar el perdón. Que nunca falte el perdón en tu casa. Dice la palabra que si tú no perdonas, tampoco Dios te perdona a ti. ¿Y sabes qué? El perdón de Dios es parte de la naturaleza de Dios. Y dice la Escritura que Él es grande, ¿qué dices? Es lento para la ira. ¿Y qué más? Pero hay una versión de la Nueva Biblia Viva que dice que su perdón permanece para siempre. Por eso es lento para la ira y por eso es grande en misericordia, porque su perdón permanece para siempre. Entonces, si nosotros queremos hijos que sepan perdonar, fíjate bien, en un caso extremo, yo tengo muchos casos de mujeres con abuso y violencia. Yo le digo, perdonar es un mandamiento, quedarte es una opción. No podemos juntar el perdón con la permanencia. Hay mujeres que me llegan, llegó una mujer que su marido era un soldado, no sé si todavía lo sigue siendo, pero con los casquillos de las botas en el edificio enfrente de Calma, donde yo estaba dando consulta, la pateó tanto que le quebró pómulos, le quebró la frente, le quebró el mentón y varias costillas. Y llegó con una persona y le dijo, tienes que perdonar a tu esposo. Ella fue a denunciar y después días quitó la denuncia porque esta mujer le dijo, es que tú lo tienes que perdonar y tienes que regresar con él. Cuidado quien te aconseja. Cuidado quien te aconseja. En estos casos, lo más recomendable es el límite geográfico, poner tierra de por medio. Una mujer en México por violencia muere cada minuto. Cada minuto muere una mujer en México víctima de la violencia. Una cosa es perdonar y otra cosa es quedarme. Perdonar es un mandamiento, quedarme es una opción. Cuidado. Digámosle no a la amargura, claro. Digámosle no a la amargura, seamos honestos con Dios y con los que nos rodean, pero no les vendas esta idea ni a tus hijos ni a tus hijas. ¿Estamos? Perdonar es un mandamiento, permanecer es una opción, ¿ok? Y número 7, lo último, el temor de Dios. Otra columna, Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Cuánto dura el temor de Dios? Permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Qué dice? Todos justos. Entonces, el temor de Dios, y no es tenerle miedo a Dios. Ustedes saben lo que es temor de Dios, ¿verdad? No es tenerle miedo a Dios. Es un temor reverente. Es un saber que me estoy metiendo con el Rey de Reyes, Señor de Señores y Creador de todo el universo, que me rebasa en poder, que me rebasa en sabiduría, que me rebasa en justicia y juicio, porque permanece para siempre. Y estoy tratando, y no me puedo poner al tú por tú, con un Dios que tiene todas estas características, todos estos atributos. Es el omnisciente, el omnipresente y el omnipotente. Lógico que tiene que haber un temor reverente en mi corazón. ¿Estamos de acuerdo? Con Dios no se juega. A Dios se le ama, se le obedece y se le respeta. Esa terna maravillosa. Se le ama, se le respeta y se le obedece. Amén.
porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Ok? Y dice Proverbios 8:12, como si usted estuviera viendo el diccionario, ¿qué es el temor de Dios? Es, en pocas palabras, es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Ok? Si te pregunta alguien, ¿qué es el temor de Dios? Es el amor a lo que Dios ama y es el aborrecer lo que Dios aborrece. Proverbios 8:12, ¿por ahí lo tienen? Ok, ¿qué dice ahí? A ver el otro, no. El siguiente versículo. El temor del Señor, ¿qué dice? Es aborrecer ¿qué? El mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. ¿Ok? Ese es el temor de Dios. El temor de Dios es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, dice Dios, aborrezco. Si quieres tener el temor de Dios en su corazón, vamos a amar lo que Dios ama y vamos a aborrecer lo que Dios aborrece. Tus 7 columnas, lo que la sabiduría va a edificar en este tiempo. Y quiero que sepas que no va a ser de la noche a la mañana, es un proceso, es un tiempo. Amén. Es un tiempo y es un proceso. Lleva una disciplina impresionante, algo que nos tenemos que comandar todos los días de nuestra vida, algo que nos tenemos que repetir todos los días de nuestra vida. Y les digo a las mujeres, ponte este apunte en donde lo puedas leer, donde lo puedas ver, no lo escondas en tu Biblia, no lo escondas en tu cajón, no lo metas en tu dispositivo electrónico. Imprímelo y ponlo donde todos los días lo puedas ver, porque dice la Escritura que cuando estuvieres, dice que el Espíritu Santo es tan hermoso que si tú los ves, si tú los tienes delante de tus ojos, si tú los meditas de día y de noche, dice que el Espíritu Santo lo que va a hacer es que te va a recordar la palabra que Dios te da y te ha hablado. Amén. Vamos a orar. Yo no sé si hiciste un inventario. No sé si hiciste un inventario de estas columnas. ¿Cuál ya tienes? ¿Cuáles estás labrando? ¿Cuántas te faltan? ¿En cuántas tienes que seguir trabajando? ¿Cuántas Dios te está recordando que ya están bien cimentadas, bien fijas, bien labradas? ¿Y cuántas otras tenemos que seguirle chambeando? Constantemente checo esta lista de las 7 columnas, constantemente hago una evaluación en mi diario caminar. Constantemente le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué me falta? Porque el propósito de Dios es que con la sabiduría que Él te da todos los días, es intencional. Al darte sabiduría, mujer, Dios fue intencional. Quería que hicieras algo con ella. Quería que trabajaras en algo específico. No era para sacar tus palabras domingueras. No era para andar repartiendo consejos a diestra y a siniestra. Era para labrar 7 columnas. Porque la mujer sabia edifica. No sé cuántas te faltan. Yo no soy Dios. Pero si hacemos cuentas y todavía tenemos chamba de la cual tenemos que echar mano delante de Dios, te pido que lo hagas. Y que ahí donde estás seas brutalmente honesta. Porque vamos a cerrar este tiempo pidiendo la ayuda de Dios. Pidiéndole al Señor que Él sea quien haga la obra. Esto es divino. Es una tarea divina. Pero ¿qué crees? Dios puede hacerlo contigo. Dios puede hacerlo conmigo.
pero también lo puede hacer sin mí y sin ti. Pero Dios quiere hacer equipo contigo, mujer. No te va a dejar sola en esta chamba. Te va a dar el material que necesitas, porque así es Dios. Donde hay visión hay provisión. Si esta es la visión para tu casa, si estas 7 columnas son la provisión para tu casa, donde hay visión hay provisión. Y Dios te va a proveer de todos los materiales, Dios te va a proveer de todos los elementos esenciales, importantes, para poder labrar esto y por colocarlo en el centro de la vida de tu casa, de la vida de tu familia, porque quiere preservarlo a Él. Quiere ser preservado en nuestras casas. Quiere ser preservado en nuestras generaciones. Dios no quiere venir a juzgar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Dios anhela visitar las casas de sus hijos para bendecirlas hasta 1000 generaciones. Él visita 4 generaciones, pero bendice 1000. Y lo que quiere venir a hacer en cada generación es bendecir nuestras casas, bendecir a nuestros hijos, bendecir a los hijos de nuestros hijos desde ahora y para siempre. Qué bueno que Dios solo visita 4 generaciones de maldad, pero bendice 1000 de los que aman y guardan sus mandamientos. Papá, yo te entrego este grupo de mujeres. Algo grande va a salir de aquí. Algo grande, algo poderoso, un ejército de mujeres, dice la Escritura, un ejército de mujeres que llevaban sus gavillas, que recogían el botín que le habían arrebatado al enemigo. Un ejército de mujeres que pelearon legítimamente, pelearon limpio. No con sus hijos, no con sus maridos, pelearon por ellos. Pelearon por ellos, se partieron la cara por ellos, espiritualmente hablando. Ocuparon el carácter para forjar hijos para Dios. Dios, te doy gracias por lo que has hecho aquí. Te entregamos este tiempo, Padre, y el posttiempo. Siempre hay un antes, un durante y un después de un evento. Señor, sabemos que hubo preparación con antelación, que todo el mundo puso todo lo que tenía, su tiempo, su dinero, su esfuerzo para este evento. Pero hubo un durante donde recibimos la instrucción. Pero Dios, yo estoy expectante de lo que sucederá en el después. Estoy expectante del fruto que habrá en los corazones de estas mujeres. Estoy expectante de ver que el cielo puede esbozar una gran sonrisa ahí donde estás sentado en tu trono, sabiendo que lo que viene, lo por venir, son milagros poderosos, transformaciones poderosas de hombres y mujeres que claman por la ayuda de Dios y que ven el fruto de su esfuerzo, el fruto de su siembra multiplicado en sus hijos y en sus generaciones. Te doy gracias por cada mujer aquí, la bendigo. Ponte de pie en esta tarde, ponte de pie, porque vas a recibir, levanta tus manos, vamos, dile: Señor, aquí estoy, necesito de tu sabiduría para edificar mis columnas. Vamos, ríndete ahí donde estás, pídele al Señor: aquí estoy, yo levanto mi corazón, yo levanto mi vida, yo levanto mi amor por ti, Señor, sabiendo que tú vas a hacer una obra milagrosa en nuestras casas. Dile: yo recibo, vamos, dile: yo recibo tu sabiduría, recibo tu material, recibo tu estrategia. Recibo, Señor, tu inteligencia. Recibo tu poder en esta tarea que vamos a emprender como mujeres de reino. Vamos, dile: en esta tarea que vamos a emprender como mujeres de reino, queremos ver el fruto, Señor, reflejado en esas vidas transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Porque estamos criando a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, a los pastores, a los evangelistas en cada una de las casas. Estamos criando hombres y mujeres con propósito. Estamos criando hombres y mujeres para gloria tuya. Los vamos a preservar para tu reino, Señor. Los vamos a preservar para tu obra. Vamos a querer, Dios, ver el resultado de todo este esfuerzo, de toda esta siembra.
En el nombre de Jesús. Ahora abraza a tu hermana que tienes junto. Y dile ahí donde estás, no estás sola. No estás sola, vamos, dile, no estás sola en esto. Aquí estamos. Somos una gran cadena. Somos un gran equipo que trabaja para Dios. Vamos, dile, somos un gran equipo que trabaja. Vamos, dile, si en algo te puedo servir. Vamos, dile, si en algo te puedo servir. Aquí estoy.